Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos Javerín, Bejaverot, compañeros y compañeras de curso. Queremos en esta oportunidad iniciar la clase número 3 de este módulo 1 de Introducción a la Kabbalah Teórica, que es un programa especial de exploración a la sabiduría ancestral y nos referimos específicamente a la Kabbalah. Bien, hay muchas preguntas y vamos a hacer un video, ¿sí? Donde vamos a responder, hermanos, las preguntas que nuestros amigos y amigas nos están haciendo, ¿ya? Y ahí vamos a responder preguntas porque hay muchas que probablemente sean respondidas en esta clase y en la clase número 4, ¿ya? Vamos a hacer un video especial donde estemos respondiendo las preguntas que nos hagan, ya sea por el grupo de la caja de comentarios de YouTube o por interno. Bien, así que amigos, de verdad estoy muy feliz como familia el poder compartir con ustedes, con la ayuda del Creador, con permiso del cielo, esta información sagrada. Bien, vamos a iniciar de inmediato la clase número 3 porque hay muchas cosas que ver y como siempre les pedimos que aparten un tiempo y aparte de esta instancia, en la semana ustedes también puedan apartar aunque sea una hora, hermanos, para poder profundizar en las materias. Como una vez dijeron los sabios de Israel, cuando una materia se explora un 99%, uno lo vuelve a explorar una vez más y llegamos al 100%. Cuando seguimos explorando, llegamos al 101%, después al 102%, y ya al 102% es distinto a como cuando empezamos con el 99%. Eso quiere decir que aunque sean horas, aunque sea un minuto, instante, media hora, una hora semanal adicional, repasar, tienen ustedes también ahora un material en PDF que es el volumen 1 del Zohar Akadosh, donde nos va a servir como en paralelo, ¿cierto? Una materia que todo eso, lo que está ahí, lo vamos a empezar a ver. Y hay cosas que obviamente no están explicadas allí y para eso las vamos a explicar acá. Entonces, para que usted vaya tomando, ¿cierto? La instrucción, las enseñanzas, para que vayamos adaptando nuestro cuerpo, nuestra mente y sobre todo lo que vamos a ver hoy día, que es las luces espirituales, los niveles del alma y las luces divinas, ¿sí? Nosotros estábamos viendo acerca de los niveles del alma, luces celestiales, solamente estamos viendo las definiciones, estamos viendo los conceptos, ¿bien? Nosotros en este momento queremos que ustedes puedan concentrarse con lo que vamos a ver. Por una situación que nosotros no entendemos, ¿cierto? Veíamos en la clase número 2 que hay una manifestación y hay una ocultación. El origen es la ocultación y la manifestación es el resultado de lo que se fue gestando a medida que uno va observando, siendo observador en este planeta. Nosotros llegamos a este mundo, pareciera que no supiéramos absolutamente nada, pero el alma sabe todo, ¿sí? ¿Qué significa sabe todo? Sabe todo su registro. El alma sabe todo las transmigraciones que ha tenido, las vidas que ha tenido, las familias que ha tenido, todo lo que es hoy día, el alma tiene todo eso almacenado. Lo que pasa es que no puede de una, como se dice, hacer una descarga, un download, ¿cierto? Una descarga de información al cuerpo porque el cuerpo no logra resistir tanta información. Para eso nosotros tenemos que hacer crecer nuestro recipiente, nuestro cli, para que la luz del creador baje sobre uno. Y a estas luces también nosotros le podemos llamar que también hay niveles, ¿sí? Entonces, eso significa que nosotros tenemos que tener un cuerpo, ¿cierto? No solamente un cuerpo físico, sino que nuestro cuerpo espiritual también tiene que ir creciendo y también tiene que ir de nivel en nivel.
a mayor nivel, a mayor luz. ¿Sí? No puede uno aspirar a tener luz, ¿cierto? Sin tener un cuerpo preparado para eso. ¿Ya? Hoy día vamos a ver acerca del concepto de la luz muy más detallado. ¿Ya? Así que esto lo vimos en la clase anterior, donde las cosas que me están sucediendo, las que me suceden, las que me van a suceder, las que me sucedieron, todo tiene una esencia, una causa, un propósito, que en este sentido hoy día le llamaríamos voluntad, ¿ya? Voluntad o propósito. ¿Ya? Después iremos separando lo que es voluntad de Dios y el propósito de Dios, que son dos aspectos distintos que el Creador tiene de revelarse sobre una persona. ¿Ya? Por lo general nosotros lo decimos así como bien normal. Una cosa es con dolor y otra es sin dolor. El Creador tiene una forma de revelarse sin dolor y otra es con dolor. Con dolor es cuando la persona no entiende, no quiere entender a dónde lo están guiando y pasa que inmediatamente el Creador tiene o lo pasan a una tómbola, ¿cierto? Donde entramos al propósito. Pero si seguimos las instrucciones tal cual como el Creador nos dijo que había que hacerlo, entonces entramos a la voluntad, ¿ya? Pero eso igual es la esencia, la causa, ¿ya? La manifestación significa de que todo lo que yo estoy viendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy percibiendo, lo que estoy mirando, escuchando, olfateando, gustando, tocando, son simplemente manifestaciones de algo oculto. ¿Bien? Bien, mis hermanos, hoy día vamos a continuar hablando de este tema, permítanme. Bien, continuamos. Hoy día vamos a continuar hablando acerca que nosotros para este sistema, llamémoslo así, el sistema divino, de niveles del alma y luces celestiales por un lado, tenemos nosotros un instrumento, ¿sí? Un instrumento que nos regaló el Creador para poder discernir lo que es oculto y lo que es manifestado. ¿Ya? Esto es muy importante, amigos, para poder entender la vida. Para entender la vida, si no sabemos utilizar este instrumento divino, no podríamos definir o no podríamos discernir lo que es oculto o lo que es manifestación. Alguien dice, no, si yo puedo entender cuando es algo oculto. Difícilmente. Difícilmente. Porque muchas veces nuestro cerebro izquierdo puede entender algo, pero no es todo lo que está manifestado. ¿Ya? Porque a veces uno tiende a pensar que todo lo oculto es lo que yo no puedo entender. Pero muchas veces todo lo que es manifestado tampoco lo puedo entender. O sea, si no entiendo lo manifestado, a veces puedo tener nociones, a veces puedo tener intuición, ¿cierto? Yo puedo decir, sí, puede ser por aquí el camino. Pero aún así, para la manifestación, yo a veces no tengo la capacidad para entender la manifestación y mucho menos voy a entender la parte oculta. El Creador, bendito sea, nos dejó un instrumento, llamémosle ahora en esta clase, artefacto divino. ¿Cuál es ese? La Torá, la Biblia. Te dice, pero yo pensé que era otra cosa. No, momento. Estamos hablando de la Torá, no estamos hablando de la Biblia, ¿cierto? Como usted la conoce como un libro, ¿cierto? Empastado, que uno compra, ¿cierto? En una librería cristiana, o lo puede encontrar en algún local, en alguna feria, en algún persa, qué sé yo. No, estamos hablando de la Torá, ¿ya? La Torá tiene una manifestación y también tiene algo oculto. Y esto va a ser muy importante para estudiar la Kabbalah teórica. Sin Torah no hay Kabbalah, amigos. De verdad, no hay Kabbalah. ¿Ya? Entonces tenemos que entender que hay un instrumento divino, que nosotros lo hemos estado viendo en el canal, hay una sección bien cortita
que vamos a ir añadiendo a medida que vamos avanzando acerca de qué es la Torá. Es una pregunta. La Torá, amigos, la Kabbalah nos viene a enseñar que nosotros, en este planeta Tierra, nosotros tenemos una Torá. Pero dentro de todos los universos existe otra Torá. La Biblia o la Torá escrita que tenemos nosotros dice: no digas que está en el cielo, para que ustedes piensen y manifiesten y digan quién irá por ella para traerla hacia nosotros, y que no está detrás del mar, cuando dice que no está la Torá al otro lado del mar, para que uno pregunte quién la va a traer, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de ese texto bíblico, nos estamos refiriendo a la Sagrada Torá que el Eterno entregó a los seres humanos de este planeta. Atención, de este planeta. O sea, quiere decir que hay una Torá primordial. Sí, se llama Torá Kadmoní. ¿Ya? Y esto, amigos, está en la investigación de Gershon Scholem, que los cabalistas de la antigüedad conocían y sabían perfectamente que existe una Torá primordial, original, que significa la Torá Kadmoní, que es la raíz de todas las Torot. ¿Mm? ¿Cuál es esa? Cuando ustedes ven el texto bíblico, cuando el Eterno llama a Moisés para escribir su Torá, el Zohar nos viene a decir a nosotros que en las tablas de piedra no eran tablas de piedra como usted se la imagina en las películas, ¿ya? Estamos hablando de cubos, siempre hemos dicho esto, ¿ya? Y hay otra cosa que nos habla que las letras hebreas se podían mover dentro de esas piedras. Y esas piedras, hay dos interpretaciones que dicen que estas piedras eran de zafiro puro, y otra es de un material que no está en este planeta, que se llama Sampirión. ¿Ya? Sampirión. O sea, a ver, hermano, a ver, póngame en contexto. Miren. La Torá que el Eterno le entrega a Moisés no era unas tablas así lisas, ¿cierto? Que digamos como una plancha, ¿cierto? Una plancha, unas tablas como usted ve en la película de los 10 mandamientos, ¿ya? De partida, como lo plantea la tradición y sobre todo la mística hebrea, es que las tablas de la ley eran cubos, ¿ya? Hay una pequeña referencia a la Biblia que se llama Torat Emet, de la versión Sigal, creo, donde muestra que la Torá era unos cubos, eran dos cubos, ¿sí? Un cuadrado perfecto, un cubo, y que cada una de ellas pesaba 1 tonelada. O sea, estamos hablando de 2 toneladas de piedra, ¿cierto? 2 toneladas de piedra. Tú te preguntas cómo Moisés era capaz de levantar 2 toneladas de piedra, ¿cierto? Y esto uno no tiene que espiritualizarlo y decir, no, mira, el texto significa otra cosa. No, no, lo dice literal. 1 tonelada cada una. Y esto significa que lo que hacía flotar a esta piedra, el Sampirión, es un material extraterrestre, ya no es un material de este planeta. Por eso que el Eterno entrega su Torá. Él viene personalmente con sus ángeles al monte Sinaí y le entrega a Moisés las tablas de la ley. Dice que fueron incrustadas en fuego. Estamos hablando de una combustión, de una reacción química, nuclear, incluso podríamos llamarlo. Estamos hablando de una entrega de un material que era muy potente y que podía destruir, y de hecho por eso fue lo que provocó cuando Moisés rompe, ¿cierto?, las tablas o estos cubos, y hay un terremoto. Eso lo dice explícitamente el texto, que hubo un terremoto y muchas personas murieron, ¿cierto?, de las que habían idolatrado al becerro de oro, y cayeron en un abismo. Entonces tú te preguntas, a ver, ¿cómo puede ser eso?
Alguien puede decir, no, eso es espiritual. No, no, fue físico. Cuando veamos nosotros los niveles de interpretación bíblica, siempre los textos bíblicos siempre tienen una parte literal. Siempre tienen una parte literal. ¿Ya? Y después vienen los significados más profundos, pero siempre tiene una parte literal. Entonces cuando nosotros hablamos que Moisés rompe estas piedras, y la pregunta es cómo las rompe, porque él conocía, ¿cierto?, los mecanismos de las letras hebreas para que cambiaran la materia y se hicieran combustión y una reacción, ¿cierto?, con la tierra, el contacto, porque como flotaba la Torá, entonces cuando Moisés ve el tema del becerro de oro, él hace un mecanismo y arroja las piedras, los cubos, y hace una combustión nuclear y hace un agujero, un hoyo y una explosión de proporciones increíbles, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que la mística dice que las letras se despegaron de las tablas y volvieron al creador. Cuando tú empiezas a ver en Reina Valera 1960 que el Eterno dice que él escribió con su propio dedo las tablas de la ley, y cuando pasa el tema del becerro de oro, dice que nuevamente Moisés tiene que subir, pero ahora trae otras tablas. Dice que el texto dice, con los mismos mandamientos, dice así, con los mismos mandamientos, pero no te dice que viene con las mismas explicaciones. Y eso ya cambió todas las cosas. Ya el material de piedra le dice a Moisés, mira, ahí hay piedra y tú vas a copiar, ¿cierto?, los mandamientos de las primeras tablas. Y aquí entra la mística a definir que sí se conservó los mismos mandamientos, ¿cierto? Pero las explicaciones, los secretos, los códigos para poder descubrir la vida y la manipulación de la existencia, estaba todo oculto. Entonces, esta Torá que nos entrega nuevamente Moisés y que se guarda en el Arca de la Alianza, es una Torá que tiene una versión más reducida, son los mismos mandamientos, pero ya no viene con todas las explicaciones que nosotros a simple vista podemos ver e interpretar. Esto nos quiere decir a nosotros que la primera Torá que el Eterno entrega era la Torá Kadmoní. Torá Kadmoní es la Torá real, la manifiesta, ¿sí? La que construyó, la que el creador utilizó para hacer todos sus universos, todas sus galaxias, hermano. Les pido disculpas, hermano, por el ruido ambiente. Bien, tuvimos un pequeño ruido ambiente, ¿ya? Entonces, esta Torá que luego nos entrega Moisés nuevamente, viene, ¿cierto?, con los mandamientos, con las instrucciones, todo súper claro, pero viene con una ocultación. Sí, viene con una ocultación. Que esa tradición oral que confunden muchos judíos con la tradición oral de la Mishnah 200 años después de Cristo, no es la Torá oral que venía y viene incluida en la Torá escrita. Esa Torá oral nosotros le llamamos hoy día Kabbalah. Antes tenía el nombre de Nistará, ocultación. Nistar es oculto, secreto. De ahí viene la palabra seter. Seter es como escondido, ¿ya? Y de ahí viene la palabra Esther. Bien, bien. Esther es un anagrama de seter, que significa oculto, escondido, no manifestado. Entonces, acá encontramos que la Torá que nosotros tenemos hoy día empastada en Reina Valera 1960 o la versión en hebrea, cualquier versión en hebrea, por ejemplo la Torá Emet, tenemos me parece que hay una versión de la Torá por la editorial Sigal,
hay unas versiones hebreas transliteradas de la Stuttgartensia. Todas esas versiones nosotros la tenemos, ¿cierto? Pero siguen teniendo algo oculto y yo veo solamente las historias, ¿cierto? Que están escritas allí del padre Abraham, de nuestro patriarca, del Génesis, ¿cierto? Pero hay algo oculto. Ya la primera Torá estaba abierta, que significa estaba impregnada con revelaciones y que solamente tenían que ellos empezar a leer, investigar y estudiar, hermanos, ¿sí? Entonces nosotros cuando encontramos que la Sagrada Torá es el instrumento que nos va a permitir a nosotros poder entender el mundo oculto, este Nistar o Nistará, los cabalistas o los místicos, los profetas, ¿cierto?, de la antigüedad, le llamaban sabiduría, o sea, Jochma. Esta sabiduría era la interpretación, la revelación de la Torá que nos entregó Moisés en el monte Sinaí, pero no solamente la segunda, sino que también muchas veces hay una tradición que está de las primeras tablas o de los primeros cubos de la Torá. La manifestación revelada se le llama Tamei Torá, Torá revelada, lo que yo leo. Pero también hay algo que se llama Sitrei Torá, la Torá oculta, lo que nosotros encontraríamos que los griegos le llamaron a eso a la metafísica, ¿sí? La metafísica. ¿Qué significa? Que la Torá que nosotros tenemos, obviamente que en Reina Valera, nosotros vamos a ver en español, castellanizada, una versión revisada, traducida, no es lo mismo que leerla del hebreo. Y ahora aquí hay que entrar a un detalle, porque las versiones que nosotros tenemos también de las versiones hebreas es que hay una versión masoreta, ¿sí? La versión masoreta o la versión masorética es que la mayoría de rabinos que existieron en la época del 100 o 200 después de Cristo, y sobre todo una persona que se llama Aquila, que muchos dicen que fue estudiante de Akiva, el rabí Akiva, la versión de Aquila del hebreo está totalmente centrifugada. Centrifugada significa que es un hebreo que le quitó toda la referencia al Mashiach Yeshua. Entonces aquí entramos nosotros a una exploración que está en un material, son unas par de hojas que está, a ver si se las puedo hacer llegar, ya que esta versión de Aquila está quitada, modificada para que no hiciera referencia a Yeshua. Entonces por eso que hay muchos salmos que, por ejemplo, dice un salmo, están como leones a mi mano. Hay una versión en hebreo que dice un salmo, como leones están a mis manos, ¿ya? Pero la versión que dice en hebreo dice, hicieron agujeros en mis manos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la palabra león, que es arié, le modificaron una letra que es perforar. Entonces, ¿qué hicieron? Que no dijera la palabra perforar. ¿Por qué? Porque al único que le perforaron sus manos para hacer referencia al que estaba en la cruz era Yeshua. Y de hecho hay un salmo en el hebreo original que dice, desde el Yahvé, desde el madero reina. Así dice, desde el madero reina. ¿Cómo desde el madero? Yahvé, desde el madero reina. Y esto viene a confirmar la profecía que habla Zacarías, creo, o Malaquía, donde le preguntan al Eterno, al bendito sea, ¿quién te hizo esos agujeros en tus manos? Y él dice, en la casa de unos amigos me lo hicieron, haciendo referencia a Israel. Entonces, la versión de Aquila del hebreo, que es la versión masoreta, cambiaron muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros cuando vamos a leer la escritura,
Y ahora con esta información que va a ser de mucha ayuda para ustedes, hermano, y para nosotros lo fue, y de hecho lo sigue siendo, es que cada vez que vamos a entrar en la Kabbalah, siempre se va a revelar Yeshua, siempre se va a estar revelando el Mashiach. Toda Kabbalah que no revele al Mashiach es que solamente está en una parte manifestada y no está revelando la verdadera Kabbalah. Y yo lo digo así textualmente, hermano. Bien, entonces, nosotros necesitamos comprender que hay un instrumento para entender, ¿cierto?, la manifestación o la apariencia, para comprender la esencia, la causa, el plan o el propósito, que se llama Torah. Sin Torah no hay Kabbalah. Yo tengo que estudiar la Torah, aunque tenga la Biblia que tenga. Yo les digo a todos, miren, este es un consejo, paréntesis. Les voy a enviar, hermanos, un material que está en PDF, que muchos lo han leído, hay muchos que no lo quieren leer, pero hay algunos que sí lo quieren leer, que se llama el Manual del Creyente Mesiánico, ¿ya? El Manual del Creyente Mesiánico habla que de todos o de algunos textos bíblicos que fueron modificados, ¿ya? Les voy a hacer llegar ese material en PDF para que ustedes lo vayan estudiando, lo vayan leyendo. Esto no va, va ligado igual a la Kabbalah, pero para que ustedes tengan herramientas de por qué nosotros creemos en Yeshua, ¿ya? Y ese material nos habla a nosotros de cuánta manipulación intentaron hacer muchos rabinos que no creían en Yeshua y quisieron ocultar la revelación, las luces celestiales revelando al Mashiach. Entonces nosotros tenemos que entrar aquí a poder tener conciencia que el instrumento que tiene el Santo Bendito para poder revelar lo oculto es la Torah. Entonces, ¿cómo yo entiendo la manifestación? La manifestación yo la entiendo con Tamei Torah, significa Torah revelada. Eso quiere decir que yo estoy leyendo la historia de Abraham, ¿cierto? Que sale de la tierra de Egipto. O sea, perdón, sí, también salió de la tierra de Egipto, pero primero salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Y yo empiezo a leer la historia, ¿cierto? De Abraham, que sale con su esposa Sara, sale con su pueblo y van a la tierra desconocida de Canaán. ¿Ya? ¿Cuál es la parte oculta? Que todos somos Abraham y todos somos Sara. ¿Cómo así? Todos tenemos que hacer un viaje. Todos tenemos que salir de una matriz. ¿Quiénes nacieron en el cristianismo? ¿Quiénes nacieron en el budismo? ¿Quiénes nacieron en la religión de los adventistas o de la religión de los testigos de Jehová? Todos tenemos que salir de Ur de los Caldeos. Para entrar a la tierra prometida, que es la mística, tengo que hacer un viaje de la misma manera que lo hizo el padre Abraham con su esposa Sara. Entonces aquí entramos a dos niveles. Uno, que la Torah oral me está revelando históricamente, Tamei Torah, que me está revelando que hay una manifestación. Existió un hombre que se llamaba Abraham, existió una mujer que se llamaba Sara, que era su esposa, y que muchos de Ur de los Caldeos, ¿cierto?, salieron de la tierra de Babilonia, de Ur de los Caldeos, y que cruzaron el río Éufrates y se les llamó hebreo. A los hebreos, Ibrit. Entonces, cuando nosotros leemos esa historia, decimos nosotros, esta es una historia, una manifestación. Pero cuando nosotros entramos al nivel del Sidrei Torah, Torah oculta o metafísica, entonces ya nos entramos a otro tema de que todos hacemos ese mismo viaje. Todos salimos de Ur de los Caldeos. Por ejemplo, yo no lo digo de manera despectiva, pero si uno salió, ¿cierto?, de una religión, porque todos dicen a mí, me han dicho todos lo mismo. ¿Por qué Dios no me llamó al tiro a las raíces hebreas? Se ha preguntado alguno. Y hay otras personas que están en la religión judía, allá en Israel, y que ellos también tienen que hacer un viaje. ¿Cuál viaje? El viaje interno, el viaje espiritual. Porque a lo mejor están conociendo a Dios solamente de manera religiosa
y no están conociendo al verdadero Dios, el que se revela, el que se oculta y el que se revela. A lo mejor él está viendo una imagen de Dios religiosa, aunque sea judío, aunque sea evangélico, aunque sea pentecostal, mormón, testigo de Jehová, budista, sintoísta, jainista o hinduista o lo que sea, cualquier religión, todos tenemos que hacer ese viaje de salir de Ur de los Caldeos. Entonces aquí nosotros entramos a Sitrei Torah. ¿Qué quiere decir? Que el instrumento para entender el mundo espiritual y el mundo divino, para que me lleguen esas revelaciones, es que la Torah tiene una historia, porque la Torah no es un libro de historia, ojo, la Torah no es un libro de historia, la Torah tiene historias, pero no es un libro de historia. Por eso que cuando nosotros empecemos a hilar más fino, nos vamos a dar cuenta que hay secuencias cronológicas que están cambiadas, y están cambiadas a propósito. ¿Ya? En una, por ejemplo, dice que Abraham, no sé, conversó con Sara, pero resulta que esa conversación la tuvieron antes, mucho antes, y la Torah la viene a mostrar como después. Entonces, nosotros ahí, en ese sentido, tenemos que entender que la Torah tiene lo que llamamos nosotros el corazón de la Torah, que es Sitrei Torah, y es una Torah oculta. Y lo que hoy día la teología, la religión, la teología, los estudios teológicos, filosóficos, solamente se están moviendo en Tamei Torah. Hay muchos exegetas, hay muchos hermeneutas. Hermeneutas son las personas que estudian, ¿cierto?, el griego, estudian la Biblia en griego, las palabras en griego, un poco filosófica, un poco antropológica y teológica, y empiezan ahí, pero todo eso se mueve en Tamei Torah. Nos están moviendo dentro del círculo rojo, aquí llamémosle así, del Sitrei Torah. ¿Por qué? Porque eso la Kabbalah solamente lo revela. Recuerdo en mis primeros días cuando compartíamos, porque como ustedes bien saben, me tocó muchas veces compartir en iglesias cristianas, después que llegué a la raíz hebrea y llegué al judaísmo mesiánico, muchas iglesias evangélicas querían saber de la raíz hebrea y nos tocó compartir ciertos temas. Y hubo una oportunidad que habían dos teólogos que habían estudiado por lo menos unos 10 años, y cuando vieron la charla, era predicación, pero gracias a Dios fue como conferencia la cosa, porque estuvimos como 4 horas estudiando. Al terminar el servicio, los teólogos dijeron que dónde había aprendido esto, porque ellos habían estudiado 10 años teología, incluso en grandes corporaciones, fuera incluso del país al parecer, y dijeron que nunca habían escuchado esto. Cuando tú te das cuenta que la Torá nos viene a decir a nosotros que estamos en el estudio del Sitrei Torah, eso no lo conoce la teología, no lo conoce ni la religión, incluso hasta el judaísmo no conoce lo que es el Sitrei Torah. Sitrei Torah es la parte oculta, es la Torah oculta, la Torah, llamémosla así, metafísica, la Torah que puede ser manifestada para cambiar a una persona, ¿ya? Yo sé que muchas personas dicen, pero yo escuché una prédica y me cambió. Claro, una chispa de esa Torah oculta a la persona le impactó al escuchar la historia, por ejemplo, de nuestro amado Yeshua, Jesús de Nazaret, y entró esa palabra en su vida. Y hay personas que, yo no lo niego, hermano, nadie lo niega, que escucharon esa predicación y algo les removió por dentro y lo cambió. ¿Qué es lo que escucharon ellos? Ellos escucharon el Sitrei Torah. ¿Qué significa? Pero es que esta misma predicación a otra persona no le hizo nada, no le hizo ni cosquilla. Claro, porque para la otra persona fue Tamei Torah, fue la historia de Jesús de Nazaret, pero hay otras personas que ellos no escucharon eso, escucharon Sitrei Torah, que fue
la energía de la Torah oculta que se le impregnó dentro del alma a la persona. Entonces, lo mismo ocurre con el estudio de la Kabbalah. Hay personas que estudian la Kabbalah y pueden estudiarse todo el Zohar, pueden estudiarse todos los libros de Kabbalah, pero no les entra a ellos. ¿Es por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque ellos están solamente en Tamei Torah, que solamente quieren aprender de manera intelectual. ¿Ya? Nosotros tenemos que partir ahí, partiendo de estudiar intelectualmente. Claro, alguien puede decir, no, es que yo estudio, y está bien, pero empieza a pedirle en paralelo al Creador y dile, Creador, yo quiero explorar tu secreto. Yo sé que hay algo escondido acá, yo sé que hay algo oculto acá, pero hay algo que yo estudio y como que no me transforma, como que todavía sigo siendo la misma persona. Entonces eso quiere decir que tu alma está en el mundo de la manifestación y estás solamente leyendo la Biblia o la Torá, Tamei Torá, Torá revelada, pero no la Torá oculta. Por ejemplo, ¿cómo le llamaríamos nosotros al evento de la que da Isaac, que es cuando Isaac dice que Abraham va a la montaña y entrega a su hijo, a su niño, ¿cierto?, para sacrificarlo? Y dentro de la tradición nos enseña que Isaac no tenía 5 años ni 8, tenía aproximadamente 34, 38 años. Y algunos dicen que tenía 33 años, o sea que Isaac, la Biblia cuando dice que era niño, es porque realmente no era niño, era adulto. Pero ¿por qué lo llama niño la Biblia? Es porque para Abraham era un niño. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos eso, esa historia, Tamei Torah, lo vemos así, tal cual como está escrito. ¿Y cuál sería entonces Sitra y Torah, la parte oculta? Es que todos en algún momento tenemos que ser sacrificados. ¿Cómo así? Alguien se tiene que ofrecer como ofrenda al Creador y hay una parte que uno tiene que hacer morir. ¿Cuál es esa parte? La parte carnal. Para que el espíritu, para que el alma se conecte con la presencia divina, hay todo un proceso de ir y venir. Pero, ¿qué dice el texto? Hay alguien que me reemplaza en lugar de tomar mi vida física, que es un cordero que estaba enganchado, ¿cierto?, en un matorral y que sustituyó a Isaac y que ahora la ofrenda la iban a presentar con un animal, con un cordero, que es claramente la referencia a que Yeshua, ¿cierto?, es el reemplazo de nuestra vida, que Él, el que cubre parte de nosotros. Pero la Kabbalah viene a revelar algo interesante, que siempre cuando Dios llama por nombre a sus profetas, a sus patriarcas, siempre llama Moisés, Moisés, Abraham, Abraham, Jacob, Jacob. Eso está en hebreo. Y al único que lo llama Isaac solamente, sin decir Isaac, Isaac, no, le dice Isaac, es a nuestro patriarca Isaac. ¿Por qué? Porque el hecho de estar dispuesto a ser sacrificado por amor al Eterno, una parte de su alma ya quedó impregnada en el mundo superior. Y lo que vemos a Isaac cuando es reemplazado, o sea, cuando el cordero es reemplazado, o el reemplazo de Isaac, Isaac ya no bajó igual. ¿Qué significa eso? Que cada vez que alguien está dispuesto a entregarse al Creador de lleno, de corazón, nunca va a ser el mismo. Para bien, obviamente. Tiene que ser para bien. Entonces, cuando nosotros encontramos estas situaciones, amigos, estas luces entre Sitrei Torah y Tamei Torah, nosotros tenemos que pensar que la Biblia es un instrumento, es un artefacto del mundo divino y del mundo físico. Yo quiero entender qué es lo que está pasando en el mundo físico, tengo que entender la Torah, tengo que estudiar la Torah. ¿Cómo así?
Yo quiero saber hoy día cómo está el mundo espiritual. Yo quiero saber hoy día, yo le pregunto a usted, ¿sabe lo que está ocurriendo hoy día en este mismo instante, allá en el mundo celestial? ¿Cómo yo lo sé? Bueno, les puedo decir que ya se está preparando el ambiente. ¿Cuál ambiente? Que se está preparando el ambiente para una persecución contra todo aquel que ama al Eterno. ¿Cuál es esa persecución? Es que el mes que viene, ahora, que es exactamente el día de mañana, mañana entramos al mes de Piscis, ¿cierto? Al mes del pez, Dagim en hebreo, y el mes Dagim trae consigo todo lo que es Amalek o este hombre llamado Hamán, que va o intenta conspirar para matar a todos los judíos y a todos los que creen en Dios, pero aparece la reina Esther y Mordejai o Mardoqueo. Entonces, ¿cómo yo sé eso? ¿Por qué? Porque la Torá a mí me viene a revelar el calendario divino. Entonces yo sé intelectualmente que estoy leyendo la historia de Esther y Mardoqueo, pero lo que yo no sé es que muchas personas también leen esa historia, pero no saben en qué tiempo se activa. Y para eso nosotros recurrimos al Sitrei Torah, a la Torah oculta. ¿Cuándo se manifiesta eso? Precisamente cuando uno estudia Sitrei Torah y uno busca, ve esa historia de Esther con Mardoqueo y uno dice, ¿cuándo ocurrió esto? Y uno empieza a buscar. Y cuando uno empieza a buscar, ¿cierto? En hebreo se da cuenta que empieza en esta época. Entonces, tú quieres saber lo que está pasando en los días de la semana, es cosa de que empieces a estudiar el Génesis. Estudia el Génesis los días de la semana e inmediatamente vas a saber las energías que rigen en la semana. ¿Cómo sabemos eso? Tamei Torah te dice los días de la creación y la gente dice, oh, qué bonita la historia de la creación. Sitrei Torah te viene a revelar que esa historia que tú aparentemente ves como historia, no es historia solamente, es lo que está pasando diariamente. Eso se le llama Sitrei Torah. Cuando tú empiezas a estudiar la Torah, la Sagrada Torah o la Biblia, empiezan a manifestarse dentro de tu cuerpo los niveles del alma e inmediatamente te vienen las luces celestiales. Es importante saber eso. Una persona que estudia la Torah o la Biblia es totalmente distinta a una persona que no la estudia. Alguien dice, ¿son iguales como personas? No, no son iguales como personas, son distintas. Tú añades Torah a tu alma, inmediatamente tú vas a ser distinto, no para enorgullecerte, no para ser mejor que otro, así para vanagloriarse, sino que tú ya tienes un plus, tienes algo adicional. El estudiar la Torah, ¿cierto? Yo leo Tamei Torah y empiezo a leer Tamei Torah y tú inmediatamente te empiezas a preguntar ¿qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Inmediatamente tu alma se empieza a desplegar y entra a la zona de Sitrei Torah donde el alma pregunta al Creador ¿qué significa esto? Entonces cuando el alma, ¿cierto? Cuando el alma entra a un nivel de exploración, inmediatamente se activa una luz celestial. Usted decidió estudiar Kabbalah, bueno, usted ya no es la misma persona de hace 3 semanas. No es la misma. Usted a lo mejor se puede ver igual, usted se puede considerar una persona que es la misma, no ha cambiado, claro, porque aquí recurrimos nuevamente a lo mismo. Usted está en el plano de la manifestación de la apariencia y usted sigue siendo enojón, sigue siendo rabioso, yo sigo siendo enojón, rabioso, pero el que está recibiendo la Torah es el alma que está encapsulada o guardada y no se va a manifestar hasta que en mi manifestación
yo reconozca que estoy haciéndolo mal. Dentro del mundo de la manifestación, yo le digo al Creador, ¿por qué me cuesta, cuando estudio la Biblia, por qué me cuesta entender? El Creador te dice, y voy a parafrasear esto, el Creador te dice, ¿sabes qué? Tu manifestación, tu intelecto no entiende, pero el que está entendiendo es tu propia alma. Tu alma está entendiendo todo lo que lee, todo lo que estudia, y lo que no entiende y lo que estudia y no entiende, cuando va a dormir, yo le enseño. Pero esa información no baja al mundo de la manifestación, porque dentro del mundo de la manifestación yo no he arreglado lo que tengo que arreglar. Y para eso recurro a Tamei Torah, que es el estudio de la Torah. Añadiendo a eso, entramos a esta diapositiva donde, mira, manifestación, apariencia, esencia, causa, propósito, voluntad. Entramos ahora a Tamei Torah, que es lo que yo leo de la Biblia, lo que yo leo de la Torah, pero también hay una Torah oculta, Sitrei Torah, que están los misterios. Estos son los misterios de la Kabbalah. Ahora, ¿cómo hago eso? Bueno, cuando yo leo la Biblia, ¿qué es lo primero que veo? Mandamiento, misbot, conducta, y ya la gente la aburre. La gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo mandamiento? Si yo quiero respuesta, yo quiero que Dios me hable, y es porque yo no entiendo, lógicamente, que detrás de los mandamientos, la conducta, la moral, la ética, los hukim, que son los mandamientos incomprensibles, los mishpatim, los juicios, no logro comprender que hay un poder cósmico y hay una verdad, hay un conocimiento que trasciende la materia. Cuando a ti el Creador te dice, no vas a tomar los huevos de un nido estando el ave cuidando sus huevos. Si quieres tomar los huevos, vas a espantar al ave para que se vaya, tomarás los huevos y el ave descenderá. Tú cuando ves ese tipo de mandamiento, alguien podría decir, pero qué tontera, ¿cómo Dios se va a preocupar de eso? Hay un poder cósmico detrás de eso. Tú ejecutaste o guardaste el Shabbat, acabas de cumplir un mandamiento, pero al mismo tiempo tú no tienes idea del poder cósmico que estás desarrollando por guardar el Shabbat. Tú dices, oh, voy a estudiar Kabbalah teórica con el grupo de hermanos. Tú no tienes idea de lo que te va a empezar a ocurrir y que va a ser algo bueno también. Hay un poder cósmico, una verdad, un conocimiento que está detrás de cada mandamiento. Si el Creador me dice, esto no le hagas a tu prójimo, no desearás los bienes de tu prójimo, ni su esposa, ni sus bienes, ni su animal, ni su asno, ni su nada. Yo tengo que entender que no es porque Dios quiera a mí provocarme o que Dios me quiera dar una carga. Él quiere revelar su poder cósmico, energías que son de otra conciencia, planos superiores, que el yo al hacer el bien inmediatamente activo dentro de mí algo que está desconocido a mi propia mente. La gente no cree esto, porque dice, no, que puro mandamiento. Sí, yo encuentro razón, y le encuentro toda la razón, cuando las personas de repente se ahogan con los mandamientos, que los misbot, y que hay que cumplir, y que si no los cumple te va a empezar a ir mal. Sí, yo eso lo entiendo totalmente. Pero la manifestación de los misbot, de los mandamientos, de los mishpatim, de los hukim, de la conducta, de la ética y de la moral, el Creador no solamente es para que yo le agrade, así como, no, a él le gusta que yo obedezca. El Creador quiere regalarnos algo que nosotros no comprendemos todavía en nuestra vida y que está retenido ahí. Es como que fuera, no sé, lo voy a tener que decir así, es como que el Creador
te hiciera una transferencia de miles de millones de pesos a tu cuenta bancaria, pero tú no te sabes la clave. Tú cumples el mandamiento, tú dices, mira, yo voy a hacer lo que Dios me dice. Aquí dice que hay que guardar el Shabbat, guarda el Shabbat. Aquí dice que no hay que chismear en medio del pueblo, bueno, no chismeo en medio del pueblo. Me dice que yo tengo que ayudar a mi prójimo, me dice que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Bueno, lo voy a hacer. El creador inmediatamente sabe que tú lo activaste los mandamientos no como una carga, sino como una instrucción de amor, y él inmediatamente por ese mandamiento activa los sistemas de palanca que le digo yo. Sistemas de palanca significa que usted activó en una computadora divina transferencias electrónicas, llamémoslo así, de miles de millones de pesos que quedaron almacenados en su cuenta corriente o en su cuenta vista. Digo esto para que usted pueda comprender más fácilmente. Pero usted no tiene ni la tarjeta, ni se sabe el código del cajero. Por eso es que usted no ve resultado. Pero eso no quiere decir que no esté el dinero o que no esté el depósito que el Creador le regala a cada ser humano que guarda los mandamientos y la conducta y eso. ¿Por qué? Porque hemos entendido la Biblia solamente como Tamei Torah. Tamei Torah significa que yo leo la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, leo los mandamientos que Dios entrega por medio de Moisés, y yo creo que esa es toda la vida, y no. El Creador quiere la esencia, que yo busque la esencia, el propósito, y la Kabbalah viene a revelar el Sitrei Torah, la Torah oculta, la metafísica, y viene a revelar que se activa un poder cósmico, una verdad y un conocimiento que va más allá de nuestro cuerpo y de nuestro mundo, de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Va más allá. Entonces, amigos, cuando nosotros empezamos a ver, oye, pero Dios, ¿cuántos mandamientos eran? 613. ¿Cómo 613 si yo tenía entendido que eran 10 mandamientos? No, fueron 10 conversaciones. 10 conversaciones tuvo Dios con Moisés. Y en esas 10 conversaciones, Él entregó 613 mandamientos. Esos 613 mandamientos encajan perfectamente con toda la cantidad de deseos que un ser humano tiene desde su nacimiento hasta cuando parte de este mundo. 613 deseos. Son 613 mandamientos. Pero al mismo tiempo son 613 energías cósmicas que te vienen de regalo por cumplir mandamientos. ¿Y qué pasa si los transgredes? Te viene un poder cósmico negativo conforme a lo que tú estás haciendo. Entonces podríamos entender fácilmente que hay una alegoría, ¿cierto? Una alegoría le llamaríamos nosotros a que la Torá se disfraza, ¿sí? Porque tiene una verdad absoluta. La Torá tiene una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta solamente la revela la Kabbalah. ¿Por qué la revela la Kabbalah? Porque la Kabbalah es la especialización de entender y estudiar los misterios ocultos de este instrumento que nos regalaron del más allá y nos trajeron a este mundo. Bien, entonces, lo que nosotros llamaríamos el cuerpo y el alma. La Torá tiene un cuerpo y tiene un alma. Así como nosotros tenemos un cuerpo físico, también tenemos un alma. Permítanme, hermanos. Cuando yo empiezo a utilizar y a usar el instrumento divino, este artefacto del Creador llamado Torá, inmediatamente no debo quedarme solamente con el cuerpo. ¿Qué significa?
No puedo quedarme solamente con la alegoría, la parábola o las verdades, me refiero, o las historias. No me puedo quedar solamente con los mandamientos, conducta y solamente eso, porque la religión hace eso. La religión se ha dedicado solamente mandamiento, 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 sí, pero la Kabbalah viene a explicarte el mandamiento. La Torah viene, o sea, la Kabbalah viene a explicar por qué hay que hacer las cosas. No es solamente obedecer. El Creador quiere enseñarnos por qué hay que obedecer y qué pasa cuando yo obedezco y qué pasa cuando yo no obedezco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un cuerpo y hay un alma. Y aquí, amigos, esto es, como dice la diapositiva, el sendero de la Kabbalah es ir a la esencia de las cosas. ¿Bien? Vamos a entrar ahora al tema que nos convoca en esta oportunidad y es acerca de los niveles del alma y también las luces celestiales. ¿Ya? Génesis capítulo 1. Por favor, en el versículo 3, verso 4, verso 5 nos vamos a detener aquí. Yo sé que ustedes un día escucharon, ¿cierto?, acerca de lo que hoy día voy a explicar, pero hoy día voy a explicar otras cosas. ¿Ya? Pero hay hermanos que están en la mensualidad que no saben que estudiamos esto, pero ahora vamos a estudiar, como les digo, desde cero. ¿Ya? Bien, hermanos. Como les dije, hay hermanos que por primera vez están estudiando estos secretos maravillosos. Nunca rechace una clase. A mí me ocurrió, por eso les digo. Nunca rechace una clase, aunque la ha visto 1000 veces, no la rechace. Porque le aseguro que la energía del día que usted va a ver este video y la energía que va a ver el mismo video, la percepción va a cambiar. Y cambia porque todos los días no son iguales. Bien. Génesis capítulo 1, verso 3, dice así. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Estamos hablando del primer día. Pero aquí la Torá no dice primer día, dice un día. Y eso en hebreo se dice Yom Echad. Wow, acá hay algo muy oculto. Si por ejemplo nosotros empezamos a estudiar la Biblia en castellano, ¿cierto? Dice día primero. Y esto fue la tarde y la mañana del día primero. Después viene el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto, qué sé yo. En hebreo, al único día que no le llama por número ordinal, significa número secuencial, es el primer día. El texto debió haber dicho Yom Rishon. Yom Rishon significa primer día, pero la Torá dice Yom Echad. Y eso significa un día. ¿Qué significa? Que ese día tiene millones y millones y millones y millones y trillones y trillones y trillones de años. Y la ciencia viene a confirmar que este universo tiene trillones y trillones y trillones y trillones de años. Y los teólogos dicen, no, la Tierra tiene 6000 años. Porque por cada día que Dios hizo eran 1000 años. Y la ciencia dice que la Tierra tiene millones de años y desecha el relato bíblico de la Biblia y se burla.
viene la Kabbalah y dice, no te preocupes que se burlen, porque lamentablemente los científicos se burlan de un texto que no es el texto original, porque cuando empiecen a leer el texto original se van a dar cuenta que ellos sí tenían razón. ¿Cuál? Es que y fue la tarde y la mañana un día, en hebreo dice Yom Echad, que significa que todos los números de ese día estaban dentro de ese día. Pero ojo, estamos hablando de un día que el Eterno ya le llamó día y también le llamó noche, pero si todavía el sol y la luna no estaban creados. A ver, ¿cómo? Observa, lee Génesis capítulo 1 completo. El día, como nosotros lo conocemos, parte por el sol y la luna y las estrellas. Aquí no había ni sol, ni luna, ni estrellas. Y Dios ya le llama día y ya le llama noche. ¿Qué significa, amigos? La Kabbalah viene a revelar que el Creador, bendito sea su nombre por siempre, creó, diseñó, permutó, modificó, cambió, destruyó, volvió a crear civilizaciones, volvió a destruirla una y otra vez antes que creara u ordenara los días de la creación tal y cual nosotros lo conocemos desde el segundo día. Quiere decir que el Creador, bendito sea, hizo las orot. Orot viene de la palabra or, que es la palabra luz. ¿Sí? Entonces, luz, ahí vamos a llegar allá. Luz, en hebreo se dice or. ¿Bien? Y la palabra orot significa luces. Por lo tanto, pongan mucha atención aquí, hermano, porque esto va a ser el núcleo de empezar a estudiar en este módulo 1, que el Creador ya diseñó mundos, universos, estados, planos, dimensionales, cuánticos, como tú quieras llamarle, o el nombre que te dé la mente, llamarle, antes de crear todo. El Creador ya hizo la estructura universal más allá del universo y construyó capas y capas de universo, y aquí está revelado. ¿Cómo? Que cada vez que Dios dice sea la luz, fue la luz. Que la luz era buena, separar la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. En el día Ejad, que significa que el Creador ya hizo cosas que no están en nuestra comprensión entenderla. ¿Cuántas veces aparece la palabra luz en este versículo? 5 veces. Aquí vamos a entrar, amigos, en un área que está en la Kabbalah teórica y nos viene a revelar que el Creador, bendito sea, antes de crear la materia, ya Él había creado otro tipo de materia, otros universos, otras galaxias, otras civilizaciones, otras cosas que no están en nuestra mente comprender, porque nosotros solamente venimos a comprender recién cuando el hombre fue creado en el día sexto, no en el día Yom Echad. ¿Qué quiere decir esto? Que mi contabilidad y mi calendario se empieza a regir desde el sol, la luna y las estrellas. Cuando habla de estrellas, porque está haciendo alusión a los signos, al Mazalot, a los signos del zodiaco. Que cada configuración que yo logro entender como medición del tiempo, luz del sol, luz de la luna, luz de las estrellas, y el calendario empieza a regir desde el día cuarto, quiere decir que en el primer día el Creador ya hizo muchas cosas que no están en mi cabeza entender.
Algunos cabalistas empiezan a decir que lo que el Eterno empezó a crear fue los niveles del alma, que eran 5. Son 5 y que tienen por nombre Yehidá, que es un cuerpo de nosotros, que ojalá lleguemos a aspirar a tener ese cuerpo. Tenemos otro cuerpo que se llama Hayá. Tenemos un cuerpo que se llama Neshama, que es lo que se traduciría como el alma principal. Tenemos también otro cuerpo que se llama Ruach, que es el espíritu. Y después tenemos otro cuerpo que se llama Nefesh. Entonces, momento, a ver, ¿qué quiere decir esto? El Creador, bendito sea su nombre, me está diciendo que antes de crear al ser humano, ya había creado los cuerpos que van a tener los seres humanos. ¿Cómo? Cuando dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, recién entramos a hablar de la dualidad del bien y del mal. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo, este cuerpo, es propenso a ser de la luz del día o ser de las tinieblas de la noche, el nefesh. Pero para poder tener una claridad mayor, tengo que elevarme al otro nivel de luz, que se llama ruach, que es el espíritu. Y luego tengo que elevarme a un nivel de luz, orot, más superior, que es la neshama, el alma. Y luego de ese viaje tengo que adquirir otro cuerpo que se llama Hayá, y tengo que llegar al nivel de Yehidá. Amigos, amigas, por favor pongan atención, detengan el video si quieren, vean, sáquenle foto. Esto igual está en la diapositiva, pero piensen esto. El Creador quiere decir que ya Él hizo los niveles del alma ligado a las luces. Usted se pregunta, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué no entiendo lo que me pasa? Porque está ahí en el nivel del día y la noche, porque así lo entendemos nosotros. Nosotros entendemos hoy día bien y mal, nada más. Bien y mal, nada más. Bueno o malo. Sol, luna. Caliente, frío. Salado, dulce. Hombre, mujer. Dualidades. Si yo quiero entender más allá de lo que yo veo que es la dualidad, porque todo está hecho hoy en dualidad, positivo, negativo, arriba, abajo, derecha, izquierda, desnudo, tapado, frío, calor, verano, invierno, otoño, primavera. Nosotros empezamos a ver que todo funciona así. Si yo soy una persona que empieza a ver la vida, no, esto es bueno, y esto es malo, y esto es malo, y esto es bueno. Si me quedo ahí, me estoy quedando en un nivel nefesh. Me quedé en un puro nivel de alma. A todo esto, nosotros le llamamos alma a todo esto, pero ahora las almas se clasifican por Yehidá, lo más elevado, Hayá, Neshama, Ruach y Nefesh. Nosotros tenemos que ir desde Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Se dice que Moisés llegó al nivel de Hayá y que el Mashiach, especialmente nuestro santo Mashiach, el Mashiach llegó
y llega a Yehidá, y de ahí llega a niveles que no está en nuestra mente comprender. Porque hay que entender que esta no es la única creación de Dios, partiendo por ahí. Recuerden ustedes que la Torá que nos regaló el Eterno está en una versión pocket, está en una versión compacta. La Torá que entregó Moisés después de las primeras es una versión de Torá muy reducida y que está para la mente de entender todavía, de separar lo que era el becerro de oro y lo que era el Dios verdadero. Hay que sacar la idolatría del verdadero culto de adoración a Dios. Por eso que después de Jaía, anda a saber tú, y algunos cabalistas han especulado, de que hay otros cuerpos para uno mismo, y hay otros universos para uno mismo, y hay mucha felicidad donde ya no existe el mal. De hecho, el bien y el mal está concentrado en el nivel Nefesh. Entonces, si tú empiezas a observar que los niveles del alma está ligado a las orot, a las luces. Entonces, si alguien quiere crecer, la gente hoy día, ¿sabe lo que dice? No, yo quiero luz. Yo quiero la luz de Dios, quiero la luz de Dios, pero si no tienes cuerpo, no has subido de nivel de alma, ¿cómo vas a recibir la luz? Por eso que hay muchas personas hoy día que se le atrofia el cerebro, hermano. Y no lo digo de enfermedad, ¿cierto? Que Dios nos libre y que Dios tenga misericordia de aquellas personas que se desconectaron de la mente. Estoy hablando de una atrofiación, se dice, del cerebro, de personas que creyeron que ya están en la luz y que ellos creen que ya llegaron al nivel más grande, luz, 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 y se meten en sectas o en cuestiones turbias, sectas o cultos, sociedades secretas, porque las sociedades secretas te dicen que te van a revelar las luces, te van a revelar la luz. Pero tú no puedes recibir la luz si no tienes los niveles del alma. Ojo con esto. Ni las sociedades secretas, ni la masonería, ni los Illuminati, ni los reptilianos, ninguna categoría de ellos te puede elevar el nivel del alma. El nivel del alma solamente lo entrega el Creador a través de las escrituras, estudiando las escrituras, haciendo el trabajo y llegando a la Sitra y Torah, a la parte oculta. Por eso que tú vas a encontrar que hay mucha gente que dice que estudia Kabbalah y es un demonio. Es un demonio. Él no tiene paz ni con él mismo. Y tú te preguntas, ¿pero cómo si estudia Kabbalah? Es porque está estudiando las luces, pero sin cuerpo. Luces sin nivel de alma. Y el tema es que no está, él cree que está elevándose de las luces y resulta que la única luz que está recibiendo él es la luz del Nefesh. Conocimiento intelectual, nada más. Puedes tener todos los libros de Kabbalah, los puedes tener todos. Y de hecho, esa es la promesa que el Satán le hace a sus seguidores de que van a encontrar la luz. ¿Por qué el engaño de la luz? Todos los testimonios de ex satanistas, de ex brujos, de ex hechiceros, magos, lo que sea, dice que una de las promesas que le hace el Satán es que van a llegar a las luces más altas. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la desilusión para ellos? Es que la única luz que les muestra el Satán es la luz que todos los seres humanos podemos acceder a él sin necesidad de hacer pactos ni de asesinar a alguien, ni sacrificio humano como él lo promete. Es que esta luz es del Nefesh y está ligada al Nefesh, que es el estudio intelectual, incluso hasta de la misma Biblia. Hoy día se estudia la Kabbalah en el nivel de la luz con el Nefesh.
Por eso que dicen, no, vamos, si tú sigues adentrándote a estas corrientes secretas, vas a recibir otra luz, sí, pero no vas a recibir la luz de Ruach, ni de Neshama, ni la luz de Hayá, ni la luz de Yehidá. Te vas a quedar estancado en la misma luz, porque el desarrollo de los niveles del alma y las luces celestiales las da el Creador y nadie más, hermano. No, te ofrecemos un curso de Kabbalah y vas a saber un montón de cosas, vas a saber. A ver, ese conocimiento sigue estando en el nivel de Nefesh, no en el nivel de Ruach. ¿Por qué? Porque el nivel de Ruach es cuando ya empieza la transformación en ti, no antes. Pueden haber cursos, y no es porque tú tomaste este curso, puedes encontrar literatura, cursos, hombres connotados, profesores de Kabbalah connotados, pero sigues quedando en el nivel de Nefesh y de la luz o la Or de Nefesh, que es el conocimiento intelectual. Por eso que no hay cambio, por eso que no hay niveles del alma, por eso que no hay luces celestiales. Eso es lo primero que tienes que entender y que tenemos que entender nosotros, que hoy día nos estamos entrenando para poder elevar los niveles del alma. Nosotros en la clase 4 y en la clase 4, vamos a descubrir cómo los cabalistas, al estudiar este pasaje bíblico, se dan cuenta que aquí también el Eterno hizo los universos, y vamos a entrar en detalle, como por ejemplo el universo de Asiyah, el universo de Yetzirah, el universo de Briah, el universo de Atzilut y el universo de Adán Kadmon. Vamos a estudiar esas cosas también. Obviamente que la gente dice, ah, ya, qué bueno, porque la clase 4 vamos a estudiar de eso y ya no hay más que estudiar de Adán Kadmon, de Atzilut. Aquí me estoy refiriendo en español al mundo de la acción, al mundo de la formación, al mundo de la creación, al mundo de la emanación y al mundo del modelo, del prototipo del hombre primordial o del humano primordial que se llama Adán Kadmon. Nosotros, hermanos, esos universos hay que estudiarlos de acuerdo a la luz, Orot, y en los distintos niveles del alma. O sea, si tú me preguntas, hermano, o sea, ¿cuánto tiempo voy a estudiar Kabbalah? Llevamos 16 años y nos falta. Esto no es para desmoronarte ni desilusionarte. Esto es para darte a ti aliento. Esto te cambia la vida a ti, hermano. Porque te da la capacidad de entender que si se cayó un árbol al lado de tu casa fue por algo. Justo en tu casa había un árbol y se cayó justo el tuyo. Tú cuando empiezas a tener niveles del alma superior, te vienen luces superiores y se activan cuerpos dentro de ti que logran captar la esencia de las cosas. Incluso a veces el Creador bendito sea puede revelarte antes que sucedan las cosas o cómo se modifican. Es más, los cabalistas decían, se acaba de caer un árbol en mi casa, voy a hacer cierta oración y preguntarle al Creador, va el cabalista, toma el árbol, lo entierra y el árbol vuelve a vivir estando ya muerto. El cabalista vuelve a hacer que el árbol viva por las herramientas que el Creador le enseñó de cómo manipular la materia y la energía. Tú dices, no existe. Tú dices, eso no existe. Eso es lo que usted cree. Entonces, cuando nosotros hablamos de
niveles del alma, ¿cierto? También estamos hablando de luces celestiales, Orot, las Orot. Entonces, las Orot van ligadas, intricadas a los niveles del alma. Por eso que es importante que la Torá sea estudiada, no solamente cumplir por cumplir. Yo tengo que intentar pedir al Creador por qué hay que cumplirla. Bendito es el Creador. Nosotros, hermanos, estamos entrando a un área súper fuerte acá. Y probablemente hoy día la gente dice, no, yo, hermano, ¿sabe qué? Ya yo llegué al nivel del Ruach, hermano. Yo ya estoy en ese nivel emocional. No, 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 seguí estando en Nefesh. El nivel del Ruach es cuando tú estás en el espíritu, en el mundo espiritual, en paralelo con el Nefesh y en paralelo con la Neshama. Y tú ya no eres el mismo. Tú no eres la misma persona. Si tú eres la misma persona es porque todavía estás en el nivel del Nefesh. Y hay que hacer todo un trabajo de estudiar la Torá, memorizar, acercarme al Creador, cumplir mandamientos, porque de esa manera estoy explorando Sitrei Torá, y el Sitrei Torá es la Torá oculta. Añadiendo a esto, la Kabbalah teórica, el Creador va a empezar a ver que tú, estando en el Nefesh, va a empezar a activar el Ruach en ti y en la Neshama. Que alguien diga, hermano, yo nunca voy a llegar a Hayá porque llegan los grandes profetas como Moisés. Bueno, déjame decirte que estás muy equivocado, porque muchos hombres pueden llegar al nivel de Moisés, y de hecho el que logró durar más tiempo fue Moisés. Pero yo les dije, al que llegó al nivel de Hayá fue Moisés, es porque él conservó toda su vida estando en Hayá. Hay muchos profetas, como Josué, que estuvieron poco tiempo en su cuerpo en modo Hayá y luego lo volvió a la Neshama. Estamos hablando de que el alma es como que entra en planos y de repente ya no es la misma persona. Puede ver distinto, puede ver otras cosas, puede sentir, puede olfatear, puede ver a través de las paredes, puede tener vista espiritual, se le desarrollan muchas cosas, puede transformar la materia, puede desaparecer, teletransportarse. Todas esas cosas que a ti te parecen fantasía, hermanos, todo eso se puede lograr. El tema es que ¿por qué hay que hacerlo? O sea, alguien dice, no, yo quiero teletransportarme. ¿Y para qué? No, es que para saber. No, no. Los cabalistas, por ejemplo, aprenden el arte para tener herramientas cuando venga algo terrible, y aparecer y desaparecer en un instante en otro lugar para salvar su vida, para seguir enseñando la luz. Entonces, tú dices, yo llegaré a esos niveles, pero si para eso estamos trabajando para eso. Nosotros nos propusimos, hermano, de hacer este programa un año o dos, pero nuestra intención es toda la vida, y ojalá que podamos ser muchos más estudiantes, porque cada vez que el Creador nos va ampliando nuestro recipiente, nuestros niveles del alma y las luces divinas, siempre hay más cosas, y vamos a leer este mismo versículo y le vamos a sacar millones y millones y millones de interpretaciones. Acuérdense ustedes que la Torá es infinita, tiene diferentes formas de leerse, diferentes formas de descubrir qué es lo que hay más oculto. Bien, entonces, amigos, lo que nosotros tenemos que saber es que la palabra Or, que es luz, se escribe así: Or. De derecha a izquierda se escribe con Aleph, con Bet y con Resh. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que tener esto en cuenta.
nosotros llamamos luces, orot, ¿sí? El singular es or, ¿bien? Y como ustedes bien saben, cada letra en hebreo tiene un número. La Aleph vale 1, la Vav vale 6, la Resh 200, me da un total de 207. ¿Sí? 207. ¿Qué otra palabra me da 207? Entendiendo que cuando yo veo palabras que tienen el mismo valor numérico, es porque están relacionadas. Y nos encontramos que 207 de la palabra luz al mismo tiempo también está diciendo ras. Que lo que es ras, misterio. A ver, un momento. Leamos la Torá de nuevo. Y dijo Dios, sea ras, sea el misterio. Y fue el misterio, ras. Y vio Dios que el misterio era bueno, y separó Dios el misterio de las tinieblas, que aquí en un plano de tiniebla no quiere decir demonios, porque aquí todavía no estaban todavía. De hecho, demonios que no eran demonios, es muy complejo decirlo, pero lo vamos a decir, ¿ya? Así que paciencia, porque a la gente cuando le hablan de demonios, lo primero que quiere saber, se olvidó de toda la clase y quiere saber de los demonios. Tranquilo, calma tus aguas y calma tu espíritu. Cuando aquí habla de tiniebla, no está hablando de demonios, por si acaso, ¿ya? Y llamó Dios al misterio día, y al no misterio llamó noche. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un misterio en Yehidá, hay un misterio en Hayá, hay un misterio en la Neshama, hay un misterio en el Ruach y hay un misterio en el Nefesh que todavía no ha sido revelado, ¿cierto?, abiertamente dentro de la Escritura, y yo para descubrir la luz, el misterio, tengo que empezar a expandir mi nivel de alma para que me lleguen las luces celestiales. ¿Tú te das cuenta, amigos? Cuando nosotros empezamos a ver que la palabra or, la luz que aparece en Génesis capítulo 1, realmente me está hablando de cosas que yo no logro comprender todavía. O sea, ¿qué es lo que es la luz? Misterio. ¿Qué significa eso? Que Dios creó, formó, hizo, emanó cosas que no están todavía dentro de mi mente. A lo mejor yo me puedo imaginar un montón de cosas. Y aún esa imaginación ya está creada. O sea, quiere decir que Dios ya creó seres de otras galaxias, de otros... sí, y más. Nosotros, hermanos, no nos imaginamos. O sea, uno puede volver al pasado y puede vivir en el pasado, ¿sí? Y puede irse al futuro y vivir en el futuro, ¿sí? Y puede entrar al presente igual, o vivir en los tres, vivir al mismo tiempo en el pasado, vivir en el futuro y vivir en el presente, hermano. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Primero tienes que aprender y comprender lo que son las luces celestiales. Por eso que hay cabalistas que se perdieron durante muchos meses y después volvieron y le preguntaron ¿dónde andaba? No, andaba en un pasado remoto, pero no de este universo, andaba en otro. Entonces, ¿de dónde? Ni Marvel ni las películas de ciencia ficción logran graficar lo que hay y lo que no se ha visto todavía. Pero usted sabe que existe. Entonces, mis hermanos, esta clase es la 3. ¿Ya? Ahí apareció una diapositiva que era la 2. No, es la 3. Vamos a ahondar mucho más aún en lo que nos viene. Entonces, cuando habla de luz
el Creador en la Biblia también está hablando de misterio. Usted sabe que entre misterio y secreto hay grandes diferencias. ¿Por qué? Porque el secreto se puede revelar. En cambio, el misterio es como sacar y sacar secretos. Millones de secretos. Y siguen saliendo secretos y siguen apareciendo revelaciones. El misterio nunca se acaba, hermano. El misterio infinito. O sea, la luz del Creador es infinita. Infinita es infinita, eternamente infinita. Los números seguirán aumentando y nosotros no sabremos cómo pronunciar los números, porque los números seguirán aumentando. Por eso que hay creaciones, escúchame bien antes de terminar, hermano. Hay creaciones del Creador, bendito sea por siempre, que no podemos describir con palabras, porque no tenemos el cuerpo para definir los conceptos de esa creación. ¿Cómo yo defino algo? ¿Cuántos colores hay? ¿Cuántos tipos de árboles hay? Yo eso podría decir. Me puedo estudiar toda mi vida todos los árboles y siempre van a aparecer nuevos. Puedo describir un árbol, puedo describir los colores, las hojas, cómo se plantan, todo. Pero todo eso que yo estoy definiendo de un árbol solamente está dentro de mis 5 sentidos. Imagínate tú cuando el Creador no aumente a 10 sentidos, a 20 sentidos, 100 sentidos. O sea, no solamente voy a ver el color de hojas, voy a atravesar las moléculas, voy a saber definir cuántas moléculas y células tiene el árbol, contadas con lujo de detalle. Lo mismo cuando veo a un ser humano, voy a verlo en rayo X, lo voy a ver en todos los planos. Voy a saber cuánta sangre tiene, cuántas moléculas tiene, cuántos órganos y cómo viaja la energía arriba y abajo, lo voy a poder ver y al parpadear voy a cambiar de conocimientos. Es increíble, una locura, hermano. La gente dice, yo quiero llegar a eso. Primero aprende a ser un observador del mundo de los 5 sentidos. Olfato, audición, visión, gusto y tacto. Curiosamente, también son 5. Oh, curiosamente, 5 son los libros de la Torá. Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vayikra, Levítico, Bemidbar, Números, Devarim, Deuteronomio. Curiosamente, 5. Mucho que estudiar, mucho que analizar. Amigos, vamos a tener una clase 4 bien interesante. Esto se tiene que repasar, sí o sí. Y vamos a tener también una clase de solamente de las preguntas que nos están haciendo los hermanos del módulo 1 y vamos a responder en un video también. Así que este módulo va a ir bien interesante y ojalá, hermanos, que se animen a continuar con el módulo 2 y así los módulos que vienen. ¿Ya? Un abrazo, hermanos, grande de nuestra familia y sigamos estudiando juntos, bien acompañados como hermano y como familia. ¿Ya? Muchas bendiciones.